La primera es Pensando 5 retos pospandémicos de la enseñanza de la filosofía por Milton Zamora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Así que, Milton, es todo tuyo el micrófono. Muchísimas gracias, Carmen. Voy preparando el cronómetro de todas maneras para no respetar el tiempo. Pues muchísimas gracias a la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, a Comefi Querétaro igual por la organización de este evento. Eh, Esta ponencia surge a partir de una gran problemática que me ha estado surgiendo, que es, bueno, ya hubo pandemia, ya nos estuvimos peleando con los métodos didácticos y con las y con las TICs ahora. ¿Qué va a venir después? ¿Qué es lo que nos espera? Ya se está hablando de un regreso a clases, por lo menos en la UNAM ya se está regresando a clases, sé que en otras instituciones de México también se está regresando a clases. Entonces yo me hago la gran pregunta filosófica. Bueno, ante esta nuevo panorama, tal vez de, vamos a regresar al aula, ¿qué es lo que le espera a la filosofía? Pero sobre todo, ¿qué le espera a la enseñanza de la filosofía? Y es que como sabremos, ahora sí todos lo hemos vivido, el virus SARS-CoV-2 ha puesto en jaque las estructuras tanto sociales, políticas y de cualquier tipo que se nos puedan ocurrir, las han destruido, las ha puesto en dudas y también la filosofía misma la ha puesto en duda. Nos hemos encontrado con una pared en la enseñanza. Estábamos tan acostumbrados a la aula física, a la interacción con los compañeros, que cuando nos tuvimos que recluir para salvaguardar la vida en pues ahora sí que en este búnker, que en mi caso personal es mi cuarto, mi computadora, mi pantalla, mi celular, pues nos damos cuenta de que nos hace falta muchísimo camino que recorrer en la enseñanza de la filosofía a nivel global y a nivel más personal y más puntualizado, pues a nivel de las TACs, ¿no? De las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Entonces, pues la finalidad de esta pequeña ponencia es reflexionar 5 retos que yo he propuesto que debemos de pensar, pero sobre todo actuar los profesores de filosofía y estudiantes de filosofía en general, ya que la mayoría pues van a terminar siendo profesores. Entonces, vamos a empezar con el primero. Al primero lo denomino como investigación filosófica de la enseñanza de la filosofía. La enseñanza de la filosofía, yo parto de la tesis de que no se debe de quedar en su lado didáctico. Si bien es importante saber cuáles son los métodos más oportunos, las secuencias didácticas y todo este amplio bagaje que tenemos de conceptos pedagógicos, pues la filosofía y su enseñanza no solamente es esto, no solamente es cómo enseñar, también es por qué voy a enseñar, desde dónde voy a enseñar y por qué estoy enseñando, ¿no? Eh, lo que yo abogo es racionalizar, filosofar la experiencia docente. Algo que hemos hecho muy mal dentro del gremio filosófico es relegar a la enseñanza de la filosofía nada más en su carácter didáctico. Nos hemos olvidado que es una de las actividades más importantes que tiene la filosofía de poder ser transmitida, enseñada, divulgada, entre otros adjetivos que les podamos poner. Entonces, lo que yo abogo y les exhorto a nosotros como gremio es sí hablar de didáctica de la filosofía, sí hablar de enseñanza de la filosofía, pero no desde un lado manual, casi escolástico, de bueno, voy a seguir las recetas para enseñar. No, esto no, o sea, sí sirve como instrumento, pero relega muchísimo el poder que tiene la filosofía, un poder crítico, reflexivo, introspectivo y sobre todo enriquecedor para el espíritu humano. Entonces, por lo que yo abogo es por una reflexión activa y crítica de la enseñanza de la filosofía. Y es que yo parto muchísimo de mi profesor, ¿no? El doctor Victorico Muñoz, que lo estoy citando en un texto que se llama Docens, Investigatio Docens o Docencia en forma de investigación. El doctor Victorico nos exhorta a conectar la enseñanza de la filosofía con la investigación, porque la academia nos ha hecho creer que son cosas diferentes, ¿no? Que hay un filósofo que investiga, que se vuelve erudito y crea papers, y hay otro docente que se encarga de enseñar, de transmitir, que es casi se divide y se segmenta entre el profesor de bachillerato y el profesor de universidad. Entonces el doctor Victórico en este texto te dice, bueno, nos menciona, no es solamente esto, el docente universitario
tiene la labor de reflexionar la docencia que hace, hacer filosofía de esta docencia, pero también el profesor de bachillerato tiene que hacer activa su capacidad educativa, ¿no? Debe de hacerla racionante. Entonces, yo también me uno a este reclamo que hace el doctor Victórico. Entonces, respecto a este punto, podremos condensar que es necesario hacer una investigación filosófica de la enseñanza de la filosofía, no relegarla únicamente a su lado didáctico. No estamos hablando de un manual, o sea, sí me sirven los manuales para enseñar, hacer la terna de grupos, pero hay algo más. Hay que ir a algo más, porque si seguimos relegando a la enseñanza de la filosofía algo puramente pedagógico, estamos matando todo el potencial filosófico que se tiene. Y que la filosofía a nivel mundial tenga problemas de querer ser eliminada de los planes de estudio se debe en gran medida a que el docente se ha enclaustrado, el profesor universitario sobre todo, en hacer papers y no en reflexionar la importancia de la filosofía. Vuelvo a recalcar, no solamente es el cómo, es el qué, el por qué y desde dónde lo vamos a hacer. Una vez entrando de lleno con esto, voy a pasar a la siguiente propuesta, trabajar brechas digitales. Justamente en pandemia, pues podemos ver que la tecnología, lo digital ha llegado para quedarse. Entonces, este tema sobre todo el concepto de brecha digital, la retomo de un autor que se llama Jason Méndez. Él denomina brecha digital al desajuste que hay entre la accesibilidad y el manejo y entendimiento que se tiene de las tecnologías digitales. Así, en resumen y más práctico, la primera vertiente, o sea, la falta de accesibilidad, de que la gente no pueda tomar clases porque no tiene computadora, le corresponde a la institución, o sea, a la universidad o al Estado solventar y solucionar, repartir tabletas, llevar la conectividad, pero al segundo, o sea, a la poca capacidad que se tiene de aprender en tecnología, le corresponde totalmente al docente. El docente, por más joven o longevo que sea, tiene problemas para enseñar con la tecnología. En nuestro caso específico, los millennials, los centennials, nacimos con las tecnologías, sabemos usar la tecnología. A veces parece que somos muy diestros, pero hay una gran diferencia. Hay una diferencia importante. La primera es que una cosa es saber usar la tecnología y otra cosa es saberla usar para enseñar y para aprender. Y eso es algo que nadie estaba capacitado para hacerlo, porque la mayoría de nosotros venimos de planes de estudio presenciales. Nos inscribimos a la Facultad de Filosofía presencial porque queríamos interactuar en la cátedra, en las clases, entonces se nos obligó a meternos en este mundo digital y nadie estaba preparado. Y no es culpa de nadie, fuimos muy ingenuos. Lo importante de todo esto es que, vale, no estábamos listos, pero ahora que ya tenemos la experiencia, que ya sabemos un poquito de qué se trata esto de utilizar las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento denominadas TACs, pues hay que empezar a hacer investigación, ¿no? Hay que, por lo tanto, acortar la brecha digital. Hay que incentivar a nuestros alumnos a que aprendan por sí mismos, tal vez un poquito me estoy viendo muy constructivista, a que aprendan a construir su conocimiento. Eso es lo que se está abogando. Pero para hacer eso, el docente es el primero que tiene que estar capacitado para ser un facilitador. Es una de las propuestas que se hacen en esa nueva escuela tecnológica, que se puede discutir aparte, ¿no? Entonces, pues, segundo reto que tenemos, disminuir las brechas digitales y trabajar como docentes para poder utilizar las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento de una forma activa y creativa y no solamente instrumental, no solamente porque sí. Pero esto ya lo veremos un poquito más adelante. Otra cuestión que me gustaría recalcar, regresando otra vez a la parte metafilosófica, es que debemos de cuestionar y reinventar a la enseñanza de la filosofía. La pandemia destruyó los límites de la filosofía. La filosofía se encontraba enclaustrada y todavía lo sigue. No podíamos ver más allá del aula física, más allá de los artículos, más allá de la dinámica de la cátedra. La pandemia nos vino a romper lo dado.
Entonces hay que aprovechar esta oportunidad para reinventar a la enseñanza de la filosofía, para reinventar a la propia didáctica de la filosofía y anexándome al discurso que hace Alejandro Cerletti en un artículo que se llama Didáctica de la Filosofía, Didáctica Aleatoria de la Filosofía, pues hay que aceptar y apoyarnos en la idea de que la filosofía es crítica, no es una repetición de lo que han dicho los autores. Enseñar filosofía no es solamente enseñar historia, enseñar lo que dijo Kant, Aristóteles o las grandes vacas sagradas. Es reinventarnos. Hacer filosofía y enseñar filosofía es reinventar, pensar con estos autores. Entonces, si nos quedamos enclaustrados y olvidamos todas las experiencias que nos ha dejado la pandemia, pues regresaremos a una filosofía estéril, monótona, aburrida para el estudiante. Si ya de por sí para uno como docente y estudiante es cansado estar 8 horas pegadas en Zoom, ahora imagínense para alumnos que no tienen la vocación de estudiar filosofía. Estoy hablando de alumnos de bachillerato o alumnos que toman estas asignaturas más por deber que por gusto. Entonces, parte de este reclamo que hace Alejandro Cerletti de hacer la filosofía más crítica, o sea, más reconstructiva, pues hay que ayudar a la filosofía a dejarse de enclaustrarse, ¿no? El academicismo ha rechazado las varias ramas y expresiones que tiene la filosofía, de trabajar filosofía para niños, filosofía en las calles, ¿no? Todos estos reclamos famosos que se hacen en la academia, pues ahora estamos en una oportunidad grande de poder sacar a la filosofía, pero no solamente sacarla a las calles, sino meterla al cibermundo. Hay alumnos, hay personas que están interesadas en la filosofía, y si hacemos un buen uso didáctico y lúdico de la filosofía en el cibermundo, podremos atraerlos y podremos hacer de la filosofía una actividad interesante, llenadora y famosa. Y tal vez podemos dejar de ser los apestados de las humanidades y de todo el área de conocimientos. ¿Quién nos te dice que los próximos grandes filósofos están en el Internet? Están scrolleando en TikTok, les aparece un buen video divulgativo. Si nos seguimos enclaustrando y quedan queriendo ser académicos, pues vamos a anular la pertinencia de la filosofía. Entonces lo que yo propongo es, vale, vamos a cuestionar y a seguir reinventando la enseñanza de la filosofía desde las tecnologías, desde las nuevas tecnologías, para mostrar el verdadero poder de la filosofía. Nuestro único poder, que casi todo el mundo piensa, es que, bueno, somos expertos haciendo papers. Y sí, tenemos esa preparación, pero también tenemos la preparación para transformar el mundo. Cuarta, y ahora sí de lleno, incorporación filosófica de las TACs más allá de la pandemia. Como ya he hablado de esta palabra extraña, tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, pues vamos a entenderlo como el paso de las TICs a las TACs. Las TICs, pues yo creo que ya sí la mayoría las conocemos, que son las tecnologías para comunicarnos y dar la información, ¿no? Son las computadoras, el celular y todas estas. Bueno, las corrientes pedagógicas actuales están concibiendo, o bueno, hay que aprender a usar estas tecnologías para enseñar, para conocer, y por eso las denominan como otra variante, como las TACs. Entonces, lo que yo propongo es, bueno, ya nosotros como filósofos, como alumnos, hemos vivido directamente con las TACs. Prueba de esto, estamos haciendo un conversatorio sobre la enseñanza de la filosofía, bueno, sobre educación en general, desde las TICs, ¿no? Creo que no hay mejor evidencia que esto. Entonces, lo que yo propongo es entender que las TACs nos abren un abanico infinito de posibilidades creativas. Podemos hacer videos, podemos enseñar con videos, con mapas conceptuales, podemos usar Classroom, Moodle, podemos hacer una infinidad de herramientas lúdicas para transmitir a la filosofía, pero sobre todo para que cuando se acabe esta pandemia y regresemos a lo físico, no las olvidemos. Y ahí sí lo pido encarecidamente, no hay que olvidar que alguna vez tuvimos que enseñar por Zoom, que alguna vez tuvimos que hacer congresos por Zoom. Y no hay que relegarla, hay que adoptarlas en nuestras planeaciones didácticas presenciales y también en los congresos. Podemos hacer ya los congresos tal vez en las aulas magnas de nuestras facultades, pero con una transmisión en vivo. Ya sabemos cómo hacerlo, ya todos hemos estado, yo también estuve apoyando en algunos coloquios. Entonces,
las posibilidades de usar estas tags son infinitas, pero sí quiero recalcar, una cosa es usarlas porque sí, porque necesito ganarme la papa diaria, ¿no? Porque necesito entregar evidencias al director, y otra cosa es usarlas por labor magisterial, porque me nace investigar, crear las herramientas lúdicas para hacer esta aula más enriquecedora, más divertida, porque yo, como yo ya estoy fastidiado de esto, también mis alumnos están fastidiados. Y si el mundo se está cayendo allá afuera, bueno, voy a hacer de mi aula un lugar reconfortante. Entonces, lo que yo propongo finalmente en esta cuestión es, vale, hay que hacer de esta aula un laboratorio donde experimentemos con las tags, donde la reinventemos y sobre todo donde la incorporamos filosóficamente, que es algo que he estado defendiendo desde el punto uno. Finalmente, ya para acabar mi último punto, creo que es uno de los más controversiales que se denomina pensar una enseñanza de la filosofía a la mexicana. Si ya de por sí hablar de filosofía mexicana es muy controversial en México propiamente, pues ahora hablar de una enseñanza mexicana, pues es más problemática, ¿no? Porque hay un supuesto fundamental. Uno, que la enseñanza de la filosofía es un problema filosófico a la par que la epistemología, que la lógica y que las grandes ramas del saber filosófico, y aparte que se pueden nutrir desde lo mexicano. Y aquí otra vez me vuelvo a apoyar en el doctor Victórico, en un texto reciente que publicó que se llama Pensar la realidad. El doctor nos dice, bueno, hay que posicionarnos desde el lugar que nos tocó, hay que entender la realidad que nos tocó para hacer una filosofía que responda a estos problemas. Porque la filosofía que se hace aquí en México es diferente a los contextos de las filosofías entre latinoamericanas, chilenas, argentinas, vámonos al primer mundo, alemanas, eh, inglesas, las grandes vacas, ¿no? Entonces, si abogamos y nos pegamos a este discurso, pues también podremos decir que la enseñanza de la filosofía al resolver los problemas de lo mexicano va a ser una enseñanza enriquecedora, pero sobre todo significante para el alumno, porque el alumno va a poder desentrañar, cuestionar, fundamentar y preguntarse los problemas que hay sobre México, violencia, feminicidios, malinchismo, todos estos problemas que vivimos a diario y que por más kantianos que seamos, nos afecta, pues el alumno va a tener las herramientas para desentrañar esta filosofía, para entender su contexto. Y la filosofía ya no va a ser solo una asignatura más, una asignatura de un profesor que está tocado de la cabeza y que habla de ideas que no entiende, sino que es un profesor que habla desde la realidad, que te puedo entender y vamos a abrir esta aula para resolver los problemas. Entonces, hay que pensar en una enseñanza de la filosofía, pero desde lo mexicano, para hacerla enriquecedora. Y obviamente aquí sí de recalcar que no en ningún momento estoy siendo, no me estoy enclaustrando en lo mexicano. Entiendo que así como lo europeo, lo hegemónico nos ha influenciado a nosotros, y está bien, también nosotros podemos hacer lo mismo con las grandes corrientes hegemónicas, porque la filosofía no se remite, curiosamente, al lugar geográfico de donde nació, porque es una actividad humana. Lo que sí es cierto es que cada sociedad humana es diferente entre sí. Entonces hay que ser muy eclécticos en ese sentido y estar en el punto medio. Entonces, estos fueron algunos retos que yo estuve pensando que tenemos a la par de la pandemia. Entonces, sí me gustaría muchísimo, muchísimo que lo reflexionemos, que lo pongamos en práctica, porque al final, toda actividad filosófica que no es estudiada desde sí misma, desde su práctica misma, en la realidad, en lo dado y en el acontecer, finalmente en la práctica, queda estéril. Entonces, eso ha sido todo por mi parte. Acabé casi con un minuto de diferencia, entonces muchísimas gracias por escucharme y pues les envío un afectuoso abrazo desde aquí, desde la ciudad. Gracias.